Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más con ustedes en un episodio más de Mujeres Fortaleciéndose en el Señor. Recuerden que este año estamos viendo cómo tener nuevas fuerzas en el Señor. Saben que durante la vida cristiana yo me he dado cuenta que hay gente que llega a la fe de Dios, pero no permanece, no continúa en la fe. Vienen cosas que les son un obstáculo y las alejan del Señor. Yo no quiero que eso pase contigo. Dios no quiere que pase eso contigo. Entonces es importante que cada una de nosotros estemos ancladas en Cristo. ¿Recuerdas el versículo de la semana pasada con el que trabajamos acerca de que la esperanza era como un ancla? Vamos a recordar ese versículo. Está en Hebreos 6, versículo 18 y 19. Voy a leerte alguna porción de esto. Dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aquí en este versículo nos está hablando de que nuestra esperanza es como un ancla. Por eso hoy yo quiero hablarte de este tema, ancladas en Cristo. Vamos a orar, hermanas. Padre Dios, te ruego, Señor, que tú nos dirijas en esta enseñanza de tu palabra, que pueda ser de bendición para mis hermanas, Señor, que a cada persona que llegue este mensaje, Señor, le pueda servir de edificación para su alma. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, ¿qué es un ancla? Un ancla es un instrumento que usan los marineros. Es un instrumento que es para afirmarse en la costa. Cuando un barco, más antes que navegaban mucho, todavía hoy hay barcos que se navegan, ¿verdad? Que navegan, pero iban navegando por el mar, por el océano, y cuando ya llegaban a una costa necesitaban anclarse para no irse a otro lugar, necesitaban fijarse en un lugar. Entonces tiraban ese instrumento que era grandísimo. Ahí en Ensenada hay una en el, ¿cómo se dice? En el malecón hay un ancla gigante, grande, y dice de más o menos de qué año es, de qué siglo fue, que se usaba, y es un instrumento grandísimo, que es con lo que el barco se fijaba, lo más cerca que podía llegar de la costa, porque no llegaban hasta la costa, y ahí para que el viento no moviera la nave y pudieran desembarcar. Entonces, un ancla permite a un barco fijar su posición en el mar sin tener que preocuparse de la corriente. Se opone a la fuerza de la marea. Todos los que hemos estado en el mar sabemos que la marea va y viene y no deja de moverse. Entonces eso pues mueve una barquita. Si no está amarrada, un barco, si no está anclado, también lo mueve. Entonces, ¿qué es estar anclado? Anclado es estar sujetado firmemente. Anclado en el diccionario puede decirse que es como aferrarse a una idea, a una actitud. Es como estar arraigado, como tener raíces. Vemos los árboles, porque los árboles no se caen, no se mueven con cualquier viento. Tiene que ser casi un huracán para que los arranque, porque ellos están bien arraigados, ¿sí? Cimentados. Con nuestras casas, para que no se derrumben, no se tengan estabilidad, tienen que estar con fuertes cimientos, tener buenos cimientos. Entonces, todos estos son sinónimos: anclados, sujetados, aferrados, arraigados, cimentados. Permanecer. Permanecer es otro concepto de arraigado. Entonces, estar apoyado fuertemente en algo, estar comprometido, estar fundamentado. En Hebreos 2:1 nos dice:
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que hay gente que puede deslizarse, que puede irse, que puede naufragar, que puede derrumbarse. Nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos de tener fuertes raíces, nosotros debemos de estar ancladas en Cristo. No debemos de ser como Noemí. ¿Recuerdan a Noemí? La miramos el año pasado. Noemí consintió con su esposo en irse al mundo, en irse a Moab, porque había hambre en Israel. No debemos de ser así, hermanas, debemos de permanecer en Cristo. Y es lo que quiero hablar ahora con ustedes. ¿Qué es lo que nos ayuda a permanecer? ¿Cómo podemos permanecer en la fe? ¿Cómo podemos permanecer en una iglesia? ¿Cómo podemos permanecer en una relación con Dios? Bueno, en Primera de Juan 2:28 nos da una advertencia, un consejo y advertencia. Nos dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermanas, Cristo viene. Cristo va a venir por su iglesia. Cristo viene pronto. ¿Cómo nos va a encontrar Cristo cuando Él venga? ¿Nos va a encontrar con fe? ¿Nos va a encontrar firmemente arraigadas en la fe, en Cristo, en la esperanza? ¿O nos va a encontrar naufragando de aquí para allá, dudando? Dice que si Él nos encuentra permaneciendo en Él, vamos a tener confianza en Él. Pero si nos encuentra divagando, entonces seremos avergonzadas. ¿Cómo vamos a permanecer, hermanas, en una buena relación con Dios? Primeramente en eso. ¿Cómo vamos a permanecer en Cristo? Primeramente cuidando nuestro caminar con Dios, nuestra relación con Dios. Dios nos pide que tengamos una íntima relación con Él. En Juan capítulo 15, versículo 4 al 6, voy a leer algunos versículos. Juan capítulo 15 nos habla de que Cristo dice que Él es la vid verdadera y que su padre es el labrador. Él está usando el símbolo de la vid. La vid es la planta de la uva. En la planta de la uva crece, aquí en Tecate, cerca de aquí de Mexicali, donde yo estoy, hay muchos viñedos. Entonces las vides o las plantas de uva van creciendo y luego se ramifican y esas ramitas se les llama pámpanos y de ahí de los pámpanos pues sale el fruto que son las uvas. Y dice Jesucristo que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Un pámpano, una varita, una ramita para permanecer, para tener savia, para poder tener vida, para poder dar fruto, tiene que estar pegada a la vid. No se puede separar de la vid, porque si la arrancas de la vid, se seca, se muere, ya no pueden tener fruto. Entonces nosotros tenemos que estar, así como ese pámpano, esa rama está pegada al tronco, así nosotros debemos de estar pegadas a Jesucristo, pegadas a Dios. Dice la Biblia, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces nos está hablando acerca de qué tan importante es estar permaneciendo en una relación con Dios tan íntima para poder dar el fruto que a Dios le agrada. Hermanas, para permanecer en Cristo, hay cosas bien sencillas que aprendemos desde que iniciamos en la fe. Hay cosas bien sencillas que van a nutrir nuestra vida, que nos van a arraigar en Cristo, que nos van a anclar en Cristo. Dios nos ha dado esos recursos para que nosotros podamos afirmarnos muy bien en el camino de Dios. Debemos de aprovechar esos recursos. Voy a darte en este día solamente 5 recursos que Dios me da para que yo esté
anclada en Cristo, para que yo permanezca en Cristo. El primer recurso que Dios nos da es la Biblia. Hermanas, ¿tienes una Biblia? Amiga, ¿tienes una Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Es el alimento para el alma. La Biblia es la manera en que Dios habla con nosotros. Dios se comunica con nosotros. Para tener una relación íntima con una persona, tenemos que tener comunicación. Yo hablar, él hablarme. Una comunicación. Yo hablar, él me escucha, él me habla, yo le escucho. Entonces, así se entabla una relación, una comunicación. Bueno, la Biblia es la manera en que Dios me habla a mí. Yo lo puedo escuchar, ¿ok? En Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios nos guía a el camino que debemos de seguir. Primera de Pedro 1:23 nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros empezamos una relación con Dios en el momento en que lo invitamos a Él a entrar a nuestra vida, que lo invitamos a Cristo a ser nuestro Salvador. ¿Tú ya invitaste a Cristo a ser el Salvador de tu alma? ¿Cómo pudiste creer en Jesucristo? Porque la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, o alguien te habló de la palabra de Dios y te dio a conocer el mensaje de salvación, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, que Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Por eso dice este versículo que somos renacidos por la palabra de Dios. Y sabes, como ya lo dije la semana pasada, la palabra de Dios permanece para siempre. El mundo va a acabar, pero la gente se va a ir, los reinos se van a ir, pero la palabra de Dios va a permanecer. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda también a nosotros a permanecer en la fe. Agárrate de la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, sabemos lo que a Dios le es agradable y dejamos entonces de pecar delante de Dios, porque empezamos a obedecerlo, empezamos a querer agradarlo. Primera de Juan 2:14 dice esto, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Tal vez nosotros no seamos tan jóvenes, pero acuérdate que decía Isaías 40 que dijimos, los jóvenes se cansan, se fatigan, flaquean, caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Bueno, podemos ser fuertes en Cristo. Y si la palabra de Dios permanece en nosotros, podemos vencer al maligno. ¿Has visto tú alguna vez la película El progreso del cristiano? Te la recomiendo. La puedes buscar en internet, en YouTube, la puedes ver. Es una alegoría que nos habla del camino que seguimos en Cristo. Te va a ser de mucha bendición. Y ahí vemos cómo podemos o tenemos una lucha contra el diablo, que es nuestro enemigo, y cómo lo podemos derrotar con la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces es muy importante que usemos este recurso que Dios nos ha dado, que es la Biblia, que es, como te dije, es el alimento espiritual, es la manera en que podemos saber lo que a Dios le agrada, es la manera en que podemos derrotar al enemigo. Y la palabra de Dios nos dice otra vez en Juan 15, versículos 7 y 10, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, Dios nos da como un vale de garantía de que podemos pedir y recibir de Dios. ¿No te parece eso algo maravilloso? Bueno, es una de las cosas que voy a ver un poquito más abajo. La Biblia nos ayuda entonces a obedecer a Dios.
Y eso nos hace permanecer, porque nos guía a la obediencia. Fíjate, el versículo sigue diciendo, ahí en Juan 15, del 7 al 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces yo puedo guardar los mandatos de Dios, pues leyendo la Biblia, conociéndolos, y si los conozco, entonces puedo permanecer en el amor de Dios. Entonces tú, tanto como yo, necesitamos la Biblia, necesitamos esa sabiduría de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios que nos va a ayudar a guiarnos por principios, porque nuestra vida debe ser guiada por principios, no por sentimientos, no por presentimientos, no por a ver qué sale, no es al azar, es por principios bíblicos. En primera de Timoteo, Pablo le escribía al joven Timoteo, que era un joven pastor, lo siguiente, en capítulo 4, versículo 13 al 15. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando nosotros nos ocupamos en la lectura, hermanas, de la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios, vamos a tener aprovechamiento. Y eso la gente lo va a ver. Y más que nada, Dios lo va a ver. Entonces, primer recurso que Dios nos ha dado para que podamos permanecer, para que podamos estar ancladas en Cristo, es la Biblia, la palabra de Dios. El segundo recurso, ya lo mencioné un poquito antes, es la oración. Te dije que la Biblia es la manera en que Dios me habla a mí y yo lo escucho. La oración es la manera en que yo le hablo a Él y Él me escucha a mí. ¿Ok? Él escucha mis peticiones, Él escucha mis necesidades, Él escucha también mis palabras de alabanza, mi adoración. Pero muchas veces más enfocamos la oración a pedirle a Dios. La Biblia dice que si yo me voy a acercar a Dios, tengo que creer en Él. Y eso lo vamos a ver más adelante también acerca de la fe. Pero dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él está listo para galardonarnos, para premiarnos, para concedernos algo a los que le buscamos. No temamos, hermanas, somos del Señor. Debemos de perseverar en la oración, debemos de velar en la oración. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Nos está diciendo, sé permanente en la oración, pide a Dios constantemente. En Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios nos anima a no preocuparnos y mejor darle a Él nuestras peticiones. En Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos anima a orar con oración, a orar en todo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque es un arma también para luchar contra el enemigo. Tal vez no es una arma así de corto alcance, pero es una arma de largo alcance, como un bombardeo al campo enemigo. ¿Ok? En Romanos 12:12 también nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y en Romanos 12:12 nos dice, en Hechos 6:4 nos dice que los apóstoles pusieron prioridades en su ministerio y ellos dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjense, tenían dos prioridades, las que les dije, la palabra de Dios y la oración. Entonces, hermanas, ese es el segundo recurso que Dios nos da, que podemos pedir, podemos recibir, que Él nos escucha, porque Él es nuestro Padre, porque tenemos entonces una relación íntima con Dios. Siguiente recurso que Dios nos da, hermanitas, es la iglesia. Cuando nosotros, hermanas, creemos en Cristo, Dios nos dice que hemos nacido de nuevo.
Nacimos a una familia, la familia de Dios. ¿Y sabes dónde se reúne la familia de Dios? La familia de Dios se congrega en un lugar, eh, en un templo, en un lugar de culto. Y ahí todos los que hemos creído en Cristo conformamos un cuerpo que se llama la iglesia. Dice 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios considera a la iglesia como un lugar muy importante, como una congregación muy importante donde se enseña la verdad, se enseña la palabra de Dios. Entonces es muy importante asistir con la iglesia, que cada uno de nosotros dejemos los pretextos de trabajo, de cansancio, de escuela, de viajes, de la pandemia. Y si las puertas de la iglesia, de la congregación están abiertas, asistir a ella. La Biblia nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La iglesia es el hogar que Dios nos ha provisto, donde podemos compartir, exhortarnos, animarnos, consolarnos, apoyarnos entre hermanos en Cristo. Entonces es muy importante. Ese es el tercer recurso. Cuarto recurso que Dios nos dio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mismo Dios Padre, mismo Dios Hijo. El Espíritu Santo es quien viene a morar en nuestra alma, en nuestro corazón cuando invitamos a Cristo a entrar a nuestra vida. Él nos ayuda a permanecer. Dice 1 de Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En 1 de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios nos ha dado al Espíritu Santo como nuestro acompañante que nos guía a toda la verdad. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, es el Espíritu Santo en quien entró en ti, y es el Espíritu Santo quien te guía a ti. Cuando tú quieres hacer algo que está desagradable delante de Dios y te sientes mal, sientes que algo te dice, no es ahí donde Dios te quiere, no es tu conciencia, es el Espíritu Santo en ti. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y tú dices, oh, qué bendición, qué emoción, la palabra de Dios, cómo me fortalece, yo quiero más. Es el Espíritu Santo el que te está dando esa hambre de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que te guía. Cuando estás allá en la iglesia escuchando una predicación y tú dices, sí, eso es lo que yo necesitaba para mi vida. Yo necesito cambiar eso. Es el Espíritu Santo el que te está redarguyendo. Y Dios te lo dio. Es un don para ti que te ayuda a permanecer en la fe. Y por último, el quinto recurso del que te quiero hablar en este día es la fe. La fe, hemos estado hablando de ella todo el año pasado. Es una confianza en Dios tan grande y nos ayuda a permanecer. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mientras más leas tú la palabra de Dios, mientras más oigas tú la palabra de Dios, tu fe aumentará. Y esa fe te ayuda a permanecer. ¿Te acuerdas de Abraham? Abraham permaneció en la fe a pesar de una larga espera, esperando ese hijo prometido. Y dice la Biblia en Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Nuestra fe nos fortalece para permanecer en Cristo. ¿Te acuerdas de Job? También hablé de él el año pasado. Él permaneció aún en medio de las pruebas más duras que pudo haber vivido. De todos los seres humanos, de las historias que he leído, es la paciencia de Job la que nos enseña a permanecer en medio de las pruebas, su fe. Él dijo palabras como estas, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. En Job 13:15. Y en Job 19:25 dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y luego dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¡Qué fe! ¡Qué fe a pesar de las pruebas! Y todos ellos tuvieron recompensa. Hermanas,
hay que permanecer en la fe, hay que permanecer en los caminos de Dios, hay que permanecer en la relación con Dios. Hay que estar ancladas en Cristo. Dios nos dio entonces estos 5 recursos de los que quiero hablar. Nos ha dado muchas cosas más, pero me pareció muy importante enfatizar en estos. Primeramente, la Biblia. Él me habla, yo lo escucho. La oración, yo le hablo, Él me escucha. La iglesia, el lugar donde nos podemos congregar con hermanos en Cristo. Me brinqué uno, déjenme acordarme yo misma de mis puntos. El Espíritu Santo, que es mi compañero, mi paracleto, como dijo Jesucristo, quien está a mi lado para ayudarme en este camino. Y la fe, la confianza plena en nuestro Dios. Hermana, espero que esta enseñanza pueda ser de bendición para tu vida, para permanecer ancladas en Cristo. Dios te bendiga.